Buenas youtubers, otro tutorial más conmigo. Soy Carlos Álvarez Velázquez. El tutorial de hoy trata sobre cómo modelar y animar el agua de piscina, y gracias a ello podemos conseguir unas reflexiones cáusticas generadas con VRay de una manera muy sencilla y muy fácil de entender. Os voy a poner aquí el resultado de... perdón, no. Este es mi coleguilla, bueno, ya lo podéis ver, ¿no? Pero lo que quería enseñar de la fotografía es esta parte de aquí, que es la piscina. En concreto la piscina, para que veáis el resultado que vamos a conseguir realmente, ¿vale? Así que quito esto y lo pongo aquí, resultado final, ahí, justamente ahí, de lo que va a ser. Son 2 renders aproximadamente, puedo hacer más, pero para que lo veáis. Y ya estáis viendo el del interior de la piscina también, sin ningún tipo de fog, ni niebla, ni nada de eso. Así que nada, chicos, no darle mucha caña al tutorial y al lío que me enfrío. ¡Chao! Hey, ¿qué pasa, youtubers? Vamos directamente al tutorial, que voy a intentar correr todo lo que pueda porque si no se puede hacer muy largo. Aquí tenemos la escena, no voy a explicar ni cómo está configurado esto. Esto está, y lo que sería la luz del sol y la cámara, está todo configurado dentro del tutorial este. O sea que si tenéis tiempo, veis primero el tutorial este que estoy poniendo aquí y copiáis todos los datos. Y a partir de ahí vamos a empezar con el tutorial este, ya sea otro modelo, pero que sepáis que son los datos que estoy utilizando, ¿vale? Bueno, tan sencillo como nos vamos a ir a la piscinita y generar aquí unos materiales. Voy a enseñar primero el material de la piscina. Que es muy sencillo, es un grid, no tiene más historia. Este de aquí. ¿Vale? Y en donde están sus conexiones, que si pinchamos aquí en graph, era aquí, ¿no? Sí. Aparecen todas las conexiones. Tenemos este grid que va simplemente a la zona del color, y este grid que va, que es gris, gris, que va a la zona de la reflexión, glossiness, y del canal bump. Si pinchamos aquí lo vamos a ver mejor. Canal bump, coge estos datos, pues lo copiáis. Aquí perfecto, copiáis todos estos datos. Bueno, estos no, esto no hace falta. Esto sí, ¿vale? Aquí conecto con el grid, que tendré este azul, otro es blanco. Echado para atrás. Sí he hecho que en mi caso el grid se repita unas 30 veces por 30 veces. En Refresh Glossiness he metido este gris con el grid. Con un gris de 90 aproximadamente y otro de 200 para la línea y para el filtro, para el relleno filler, con las mismas coordenadas, ¿vale? Y ese lo aplica en el bump y en el reflection glossiness. A este le he puesto esto y esto. Aquí pues le he puesto que tenga ese pequeño detalle y por la escala del bump. Eso va en función de vuestra escena, si es más grande, más pequeña. Bueno, dicho eso, vamos a aplicar ese material. Vamos a seleccionar la escala de la piscina, que lo tenía ya yo aquí preseleccionado con el material, y aplicamos el material, porque recordad que el agua, en principio, el agua siempre es transparente. Aunque aquí me aparezca azul, mi agua, aquí aparece azul, pero si os dais cuenta es transparente. Es apenas una pizquita de Fox Color, ¿vale? Bueno, entonces, si el agua es transparente, mi piscina tiene que ser azul para que tenga ese toque azulón, ¿no? El agua. O si queréis turquesa, verde, ¿no? Lo que queráis. Eso al gusto de cada uno. Vamos a lanzar un render para que lo veáis. Y este no va a ser el resultado. Vamos a dejar aquí en el Light Catch. Perfecto. Vamos a modelar el agua. Va a ser muy rápido, muy sencillito y mola mucho. Porque también se puede animar el agua. Así que ya... Bueno, me voy de lleno y cogemos. Creamos un cubito. Vamos a coger las dimensiones, nos lo traemos para acá un poquito. Ahí. Lo centramos. Y en el input del cubo, pues aquí vamos a poner, por ejemplo, 24,5, 10 de altura y 42. Pero eso es mi caso, porque sé las dimensiones de mi piscina. En vuestro caso siempre va a ser un pelín más grande, ¿vale? Siempre un pelín más grande. Para cuando lo coloquéis, salga por los lados. No, o sea, no se quede nada dentro. Ahí, perfecto. ¿Lo veis, no? Vamos a ir para arriba para que veáis el efecto mejor ahora. Y en subdivisiones, tanto por este lado como por la profundidad, todas las que podáis, la que más os guste. Yo voy a poner siempre, a mí me gusta poner 100. 100 es un número bastante bonito, pero yo quiero que sean cuadradas las subdivisiones, no rectangulares. Pues entonces, pues le sumo un poquito más, 160 por ejemplo, va bien, va bien.
Ahora, ¿cómo modelo yo el agua? Podemos hacerlo con el Sculpin, vamos a hacer con Displace Map, pero tenemos aquí un deformador que está muy chulo en Maya, que se llama Texture Deform, realmente. Aplicamos ahí y nos vamos al Inputs. Dentro del Input, si te das cuenta, todo lo que sea negro no tiene influencia. Va a tener un desplazamiento de 1 hacia arriba. Si lo pasamos blanco, ¿lo veis? Si yo pongo aquí que sea 2, pues será 2. Si yo pongo que sea aquí 10, pues desplazamiento de 0 a blanco, pues subirá a 10. Cuando vamos bien, dejamos negro y lo que vamos a meter aquí es una textura. Puede ser imágenes, vídeos, animaciones, siempre en blanco y negro, os lo recomiendo, o escala grises. Y como es agua, pues lo que vamos a hacer un océano, por ejemplo, que va muy bien. Con un noise iría muy bien también, ¿eh? Con un noise y con un fractal. Con ambos va muy bien, pero tenemos el océano que se puede animar, pues océano, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí no hay contraste con la zona de la onda, ¿no? Entonces lo que hace es darle contraste para que ese uno que se mueva funcione. ¿Dónde damos el contraste? Aquí. Vamos a exagerarlo, voy a poner un 50 para que se note mucho. Fijaros, ¿veis? Aquí la diferencia y las ondas. Y aquí aparecen. Lo que pasa es que son ondas muy grandes. Yo quiero que sean más pequeñitas. Podemos poner, por ejemplo, aquí para exagerar también 50. ¿Vale? Tenéis que jugar con todo esto porque es genial. Y tenemos lo que sería el agua turbulenta. Me gusta. ¿Queréis animarla? Porque ya está terminada, ya está modelada. ¿Queréis animarla? Pues nos vamos al frame 1 y en time pinchamos Set Key. Damos, por ejemplo, al frame 120 y pulsamos 5. Por poner un ejemplo. Y le damos en time Set Key. Para que no arranque lentamente, vaya acelerando y luego termine decelerando, os aconsejo que os vayáis siempre a Animation Graph Editor. En Graph Editor, ves que aquí acelera lentamente y cada vez más rápido y luego desacelera lentamente. Yo no quiero eso, quiero que siempre tengan la misma velocidad, que sea constante y lineal. Por la otra forma lineal. Y ya la animación del agua es lineal. Ni va a ir más rápido ni va a ir más lento. Siempre va a tener una velocidad constante en mi animación. Y aquí tenéis el agua animada. ¿Qué os parece? ¿Fácil? ¿Difícil? Bueno, pues hasta aquí es la primera parte del tutorial, bastante sencilla, ¿no? No es complicada. Os recomiendo que juguéis con todo esto porque vais a conseguir cosas muy chulas, muy guapas. Bueno, vamos a esto a colocarlo en su sitio. A mí me gusta que el agua, vamos a ir al fotograma 1. Si quiero perder la animación, pues borro el histórico. Y ya, por mucho yo desplace la animación, no se mueve. Eso cuando estéis seguros, claro, de que queréis ese resultado. Pues bueno, muy sencillo. Yo quiero que el agua esté por un pelín debajo del escalón de la escalera. Ahí. Perfecto. Pues lanzamos un render. A ver qué hemos conseguido. Perfecto. Ahora vamos a aplicarle el agua. Aquí tenéis el agua. Vamos a enseñar material existente. Agua de piscina. Os enseño en qué consiste el agua. El agua tiene diffuse color nada. GGX, podéis coger el que queráis, pero a mí me gusta este mucho porque funciona muy bien. Y el IOR. El IOR es muy importante, tanto en la reflexión como en la refracción. 1, 3, 3, 3. ¿Vale? Es el del agua. Si no me creéis, mira, aquí está, igual. Vale. Este sería el color de la reflexión y el color de la refracción. Puedes darle más, no pasa nada, es agua, transparente, casi al 100%. Esto lo cambiáis también, si lo queréis hacer exactamente igual que yo. Y el Fox Color es nada. Nada, son los datos, apenas. Es transparente, ¿vale? Si os dais cuenta que tengo Affect Shadow. Vamos a hacer un render. Tenemos nuestra agüita. Lo que es la refracción consigue el efecto que estamos buscando, que es que deforme la entrada de la luz. Pero no veo la luz reflejada sobre lo que sería la piscina, ¿no? Pero sí lo que es la deformación hace efecto lente, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Bueno, ahora tenemos que conseguir lo que sería las cáusticas. ¿Cómo activo yo las cáusticas? Pues muy sencillito en el fondo. Vamos al GI. No confundir esto, que esto es con la iluminación global. No tiene nada que ver. Y si lo leéis, dice que apenas se nota. Es tontería. Activarlo. Y si queréis, pues lo activáis. O va a hacer que el render tarde un poco más, pero no va a conseguir un resultado visible. Nos vemos aquí a Caustic y lo activamos. No vamos a tocar nada aquí porque lo vamos a configurar todo en las luces. Mucho mejor que tocar aquí, ¿vale? Eso lo dejáis por defecto, que funciona bastante bien. Esto para animaciones lo paséis a File. Pero ya otro día haremos una animación de esto.
Bueno, cerramos aquí, ya está activado, y lanzamos un render. ¿Qué va a ocurrir? ¿Alguien lo sabe? No podéis contestarme, mierda. Bueno, el caso es que no se aprecia nada. Yo no veo nada. Lo veo exactamente igual. ¿Por qué? Porque está activado el Effect Shadow en la refracción. Si lo apago, nos va a oscurecer las zonas donde tiene que estar más oscuro y nos va a dar iluminación en las zonas que tiene que estar más iluminado. Vamos a hacer un render. Fijaros que ya construye el building. Ya la cosa ha cambiado. No lo que estábamos buscando, pero ha cambiado. O sea, ya hay cáusticas ahí dentro. Creedme, ¿vale? Pero hay un problemilla que hay que configurar un poquito. Nada, muy rápido. Fijaros bien que es bastante sencillo. Vamos a configurar las cáusticas desde el sol. El sol por defecto trae esto. ¿Vale? Son 500 fotorradios. 500, 1, 1, 1000 y 1. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Yo tendría que darle muchas cáusticas. Vamos a darle, por ejemplo, aquí unas 5000. Vamos a exagerar. Yo voy a parar el render porque lo más seguro es que se quede pillado aquí. ¿Ves que está construyendo las cáusticas? Hace el proceso. Y ya se empieza a ver. No lo que estoy buscando porque está como muy difusa, ¿no? Está como... estoy ahí, pero no estoy, ¿no? Yo las quiero más definidas. ¿Por qué ocurre esto? Entonces lo que vamos a hacer es bajar esto, por ejemplo, a 2000. Para que el proceso sea más rápido de construcción de las cáusticas. Y el problema viene aquí. Este es el problema que nos pasa a todo el mundo. Me pasa a mí millones de veces. Yo veo eso en mi sol, ¿no? Yo tiro para atrás. Y digo, pues este es el rango de influencia del sol, ¿no? ¿Cierto, no? Pues no. El sol ilumina todo. No tiene rango de influencia. O sea, si yo cierro aquí y renderizo, lo que voy a hacer es que aquí se concentren los fotones solamente en ese radio. Entonces, si pongo, por ejemplo, 32... y me centro solamente en la mesa y en la piscina, nada más, y hago un render, fijaros que antes salía muy difuso con 1000, y tuve que subir a 5000 y sigue siendo difuso. Hago un render, vamos a bajarle catch, ¿veis? Fijaros que está difusillo, que no está mal el resultado, la verdad, está bonito. Un segundillo, y fijaros la cantidad de cáusticas que tenemos ahora, y mucho más rápido. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque le hemos dicho que en vez de que calcule aquí en 500, ¿no? O sea, que calcule las cáusticas que hay aquí con estos fotones y con esta cantidad de subdivisiones, lo que va a conseguir es que sea muy difuso. Fijaros. O sea, difuso que no sabes nada. O sea, es como 1, 2 o 3. 1, 2, 3. 3 manchitas, ¿no? Entonces yo quiero que las cáusticas se vean. Si el agua fuese turbulencia, o sea, tuviese turbulencia sucia, pues no sería un efecto malo tampoco, ¿eh? Pero también se puede conseguir metiéndole un fog, un cajón de fog, de niebla. Bueno, entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues decimos que hemos dicho 32, ¿no? Sí, es el rango o el radio, ¿no? De uso 32, con tan poco y con tan poco. No hace falta poner esto muy alto, no hay que ser bestia. Y si lanzamos el render, fijar ahora, tenemos la misma contribución de cáusticas, pero concentradas en ese radio. O sea, si por ejemplo no me creéis, ¿no? Entonces, un segundillo, que aparezca el render. Lo estáis viendo, ¿no? Si yo digo que el radio sea, por ejemplo, 10, 5, y renderizo, fijaos lo que va a ocurrir. El sol va a seguir iluminando toda la escena. O sea, no es un radio que afecte a la luz del sol, ¿vale? No, para nada. Simplemente afecta a lo que sería a los fotones que están en ese circulito y genera cáusticas. Fijaros. Mira lo que hemos conseguido. Que son tallas cáusticas ahí y que no estén en la mesa. Si lo dejo como estaba antes, fijaros también ahí en la mesa. Muy importante. Si renderizo ahí la mesa, al ampliar el radio que entra a la mesa, si os dais cuenta, la sombra de la mesa va a tener algún tipo de cáustica. Aunque sea plana. Pero como el movimiento es mucho más atractivo, mucho más bonito. Fijaros que ya no es una sombra dura. Ya tiene sus cáusticas ahí. ¿Lo veis? Esto es la sombra. Perfecto. A mí me encanta. ¿Qué ocurre? ¿Tenemos que hacerlo siempre con el sol?
es una putadilla. Y si lo quiero hacer de noche, una piscina de noche, pues tal y cual. Podemos utilizar las cáusticas con cualquier tipo de luz. Recomiendo que tenga un tipo de radio que se pueda recortar, ¿no? La luz, ¿no? Porque si utilizamos una luz domo, pues imagínate, calcula eso. Una locura, ¿vale? Que también lo calcula sin ningún problema, pero tarda un cojoncillo. Entonces, imaginad que yo, por ejemplo, quiero que ilumine el sol, pero que no quiero que genere cáusticas. Vamos, por ejemplo, bajar esto todo a 0. Y ahora yo renderizo. Y no me genera cáusticas. Como estáis viendo. Perfecto. Ahora quiero que genere cáusticas. ¿Cómo lo hago? Pues voy a coger una luz rectangular de V-Ray, por ejemplo. Le voy a dar, por ejemplo, muchísima intensidad porque va a ser pequeñita. Vamos a poner aquí 10. Aquí una intensidad grandota. ¿Cuánto pongo? 300, 600 mucho. Y la vamos a desplazar. Tengo por aquí la posición exacta para ahorrar tiempo. Vale. Y vamos a traer aquí la luz a ese punto. Perfecto. Ahí. Y ahora cogemos el target y lo llamamos a ese punto. Vamos a meter aquí el agua dentro. La quitamos y así ve mejor. Usamos el target y lo desplazamos con animal al punto a ese nulo. Perfecto. Activo el agua. Ya tengo colocada mi lucecita. Y si yo lanzo un render ahora, ya sabemos que el sol no emite ningún tipo de cáustica. Aquí se empieza a apreciar algo. Poco, pero algo. Pero imaginad que yo ahora quiero conseguir las cáusticas bien hechas. Pues aquí se transforma distinto. Entonces, ahora mismo las cáusticas están volando. Primero vamos a quitar esto que se vea, o sea, que no se vea la luz. No quiero que tampoco la luz... vamos a hacer una cosilla. En opciones, quitamos todo esto y activamos que sea invisible. A ver si ahora consigo lo que estoy buscando. Bueno, que sea manchurrón y que genere sombra. ¿Vale? Y no quiero que aporte luz. No aporta luz. Perfecto. Esto es genial. Porque se empieza a apreciar un poquito, pero no es del todo. Si os dais cuenta que tengo también fotoemisión. Entonces, tan sencillo como, por ejemplo, pinchamos aquí fotoemisión y le vamos a dar más fotones. Y, por ejemplo... Esto trabaja en 3000 también. Vamos a hacerlo un poco bestia, ¿no? Si yo renderizo, tiene que aparecer ya un tipo de cáustica, sí o sí. ¿Vale? Tarda un poco más en construirse. Porque se están dispersas y son valores muy altos. Un segundito, está haciendo largo el tutorial, creo yo. Vamos a hacerlo rápido. Yo enseño rápidamente también cómo se haría con una luz de malla. Se aprecia un poquito, ¿vale? Pero como están dispersas, pues pasa igual que con el sol, cuando teníamos el fotón radius. Entonces, ¿cómo hacemos que aquí se centren? Pues haciéndola direccional. Si yo vengo aquí a luz y la hago direccional, fijaros, ¿veis? Juego con esto. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 70. Que coja la piscina perfectamente y así. Bien. Me gusta. Entonces vamos a hacer un render. Y fijar que tiene que aparecer las cáusticas ahora sí o sí, porque no están dispersas, están concentradas en un rectángulo. Creo. Me deja por mentiroso. Están construyendo. Tarda un poquito más. Por eso recomendaría hacerlo con la luz del sol. Y fijaros que ya empiezan a aparecer las cáusticas. Vamos a configurarla y todo eso, pero como no tengo mucho tiempo, vamos a darle más definición, ¿no? Ahora, imaginad que ahora yo quiero utilizar una luz. Esta la borro. Vuelvo a lanzar un render para que veáis que no hay cáustica. Ahora, imaginaros que yo quiero hacer una luz de malla. Porque me gusta la spotlight, ¿no? Vamos a hacer una spotlight. Ahí la pregunta, ¿se puede hacer esto con la luz de malla? Pues sí, lo voy a hacer. Obviamente sí, ya sabéis la respuesta, ¿no? Pero para que lo sepáis, una spot, por ejemplo. Tengo también su posición. Vengo aquí al channel box, quito el agua y esto lo activo. Vamos a bajar aquí la luz, la traemos por aquí. Vale. Cogemos el target y tenemos este aquí. Perfecto. Ahora vamos a meter dentro de la luz para poder ver lo que estamos haciendo realmente. Y nos venimos aquí y vamos a ver una serie de intensidad y opciones y todas esas cosillas que están muy guay.
Vamos, por ejemplo, a darle una intensidad grande, porque no funciona igual de bien. Las luces funcionan, pero son de una manera distinta. El cono lo vamos a ampliar para que entre bien. Vamos a darle, por ejemplo, 110. Ahí coge ya toda la piscina. Le vamos a dar un poco de penumbra. No sé, unos 10 de penumbra, por ejemplo. Y drop for 0, para no sea tan intensa. Yo creo que sí está bastante bien. Hemos dicho que no emita ni en el difuso ni especular. No quiero que la luz interfiera en lo que es en el V-Ray. Y ahora, para que funcione la luz con V-Ray, pincho en atributos y Light Attributes en V-Ray. Vengo aquí y aquí tenemos nuestros fotones, nuestras cosillas, que está bastante bien, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, en Photo Emission, en las subdivisiones, por ejemplo, pongo 1000, vamos a darle cañita, para que veáis simplemente, no. Si yo lo dejo aquí, vamos a ponerlo en 100. Y yo lanzo un render ahora. Ups. Y lanzo un render por aquí. Observaremos que algo pasará. No sé exactamente qué va a pasar, pero la luz no va a emitir luz. Pero fijaros que, bueno, es que no está activada un segundillo, el agua. Ya sí. ¿Ves? Sí, o sea, no recibe ningún tipo de cáustica. Hay, pero muy poquita. Tenéis que confiar en mí, pero realmente no ocurre. Cuando vamos aquí a las opciones que hemos dicho, vamos por ejemplo a darle, por ejemplo, 1000. Eso lo dejamos tranquilamente, como estaba. En Caustic Subdivision, vale, también otros 1000. Y intensidad, para que dé caña, vamos a dar en intensidad, ¿dónde está? Aquí. Vamos, por ejemplo, 30, algo bestia, porque creo que la luz está muy lejos. Sí, en comparación con esto está lejos. Hay que darle cañita. Vamos a hacer un render, a lo mejor no se ve, pero yo creo que sí. Ya me deja permitir eso. Mira, aquí tenemos cáustica con luz de malla y renderizando en V-Ray. Fijaros, se puede hacer lo que os dé la gana. ¿Qué pasa? Que la sombra del sol no funciona, pero simplemente para que sepáis que se puede, ¿no? Entonces yo borro esto. Ahí, fuera. Al carajo. Quito esto de aquí. Ahora sí. Cargo aquí mi de este, porque también se puede hacer dentro del agua. Vamos a hacer una cosilla. Nos metemos aquí dentro, en el interior. Vamos a configurar la luz del sol, como al principio. Quedaros con este dato final, que es lo que va a salir en el render final. Y aquí sería en Photo Radius, creo que era 50. No, esto sería 32. Esto unos 500, tampoco falta mucho. En Diffuse 1, en esto 3000 y en esto 1. Y vamos a hacer un render dentro del agua. ¿A qué pasa? Ahora puedo dejar el render final. Un segundillo. O sea, podéis hacer esto de noche. Meter luces dentro de la piscina. Lo que os dé la gana. Si ponéis un anillo también funcionaría. Fijaros. Yo aquí le daría un poco más de Fox Color para que... O si no haría, pues, no sé, una caja de volumen, ¿no? Para que genere niebla. Pero vamos, que así también queda muy bien. O sea, parece que estás con las gafas debajo de agua. Te va a echar una fotico. O sea, está muy bien, está bonito. Me gusta. Bueno, vamos a hacer la cosilla. Vamos a preparar el render final. Aquí. Interior, exterior del agua. Y vamos a lanzar el render. Lo más lógico es que lo pare porque puede tardarme de una hora. Pues mi ordenador churro, pero bueno. A vosotros seguramente os tardará menos. Quién sabe, a lo mejor en un futuro mejor ordenador con un i9, nunca se sabe. Y con una tarjeta gráfica como Dios manda. En un futuro, no muy lejano. Bueno, baja esto en el cache. Yo lo voy a cortar aquí. Y ahora pues pongo el render final, ¿vale? Y nada, simplemente deciros que os pareció el tutorial. Si conocéis a alguien que le puede interesar este material, compártelo con esa persona. Y ya sabéis, si os gusta el vídeo, un like. Y comentad vuestras dudas o si tenéis propuestas de ideas, que yo estoy abierto. Esto lo ha comentado muchísima gente en forma privada, por lo tanto, no he puesto ningún comentario. Pero bueno, aquí os he hecho el tutorial que... Así que nada más, youtuber, un fuerte abrazo y hasta el próximo tutorial. ¡Chao!